De acuerdo. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Lo primero es una apertura e introducción a cargo de la doctora Maritza Silva, coordinadora del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública. Ella también nos dará una pequeña introducción. El doctor John Manuel Delgado no nos podrá acompañar el día de hoy. Tercero, el tema a desarrollar, cannabis medicinal, avances y retos del Fondo Nacional de Estupefacientes frente a la Ley 1787 de 2016, a cargo de las doctoras Soraya López, directora del Fondo Nacional de Estupefacientes, Claudia Cordero, asesora técnica, Karen Guerrero, líder técnico de cannabis, y Gloria Tovar, asesora jurídica. Cuarto, tendremos una franja de preguntas para todos nuestros invitados. Y quinto, cierre de la sesión. Nuevamente, mil gracias por su compañía, por su asistencia, y los dejo en manos de la doctora Maritza Silva. Doctora Maritza. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días para todos. En nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, del doctor John Manuel Delgado Nivia, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Estudios Sectoriales, quien lamentablemente no nos puede acompañar el día de hoy, y en nombre del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les damos la bienvenida a la versión número 55 del seminario Diálogos en Salud. Este seminario es un espacio académico cuyo propósito es la divulgación de estudios, evaluaciones e investigaciones, así como la socialización de modelos, políticas y normas de interés en salud pública, desarrollados tanto por el Ministerio de Salud como por otras entidades del sector. En este contexto, el día de hoy quisimos traer un tema que es muy importante para el país y hemos invitado a la doctora Soraya López, directora del Fondo Nacional de Estupefacientes, y a su equipo técnico para que nos presenten el tema Cannabis medicinal, avances y retos del Fondo Nacional de Estupefacientes frente a la Ley 1787 de 2016. Ya entrando un poco en materia, es importante recordar que el pasado 2 de diciembre la ONU reconoció las propiedades terapéuticas del cannabis, por lo cual esta sustancia fue retirada de la lista 4 de la Convención de Drogas del año 1961, un espacio que estaba reservado para sustancias como la heroína y la cocaína. En estos últimos años, ha evolucionado la visión frente al cannabis, dadas las virtudes identificadas en el uso medicinal. Un ejemplo de ello es el caso de Estados Unidos, quien encabezó durante muchos años la restricción frente al cannabis, y actualmente ya son 23 estados y el Distrito de Columbia los que han legalizado el cannabis para uso medicinal. De otra parte, la industria mundial del cannabis legal ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años. De acuerdo con la información suministrada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 2018, nos indica que la producción mundial de cannabis con fines medicinales pasó de 100 toneladas en el año 2015 a más de 450 toneladas en el año 2019. El potencial y las posibles propiedades medicinales del cannabis han sido objeto permanente de investigación, y es así como países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y varios países europeos han avanzado en el desarrollo de productos y medicamentos que contribuyen al tratamiento de pacientes, por ejemplo, sometidos a quimioterapia para pues, en otros casos, para estimular el apetito en pacientes que padecen del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, e incluso para tratar la espasticidad del dolor neuropático de la esclerosis múltiple. Finalmente, en el país, tras la aprobación de la Ley 1787 de 2016, mediante la cual se crea el marco regulatorio para el acceso del cannabis y fines médicos y científicos, y su posterior reglamentación a través del decreto 613 de 2017, Colombia se ha situado en la industria como un potencial socio o un potencial espacio para la industria del cannabis medicinal. Para ayudarnos a entender un poco más de esta alternativa y de este tema, nuestras invitadas de hoy son la doctora Soraya López Díaz, directora del Fondo Nacional de Estupefacientes. La doctora Soraya es médica cirujana de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.
Es magíster en gestión hospitalaria de los servicios de salud de la Universidad de Barcelona, magíster en dirección y gestión de sistemas de seguridad social en salud de la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario, especialista en gerencia hospitalaria de la Universidad Javeriana. La doctora Soraya cuenta con una amplia experiencia del sector público, desempeñando cargos como gerente de hospitales, secretaria de salud de Cundinamarca y asesora del despacho del Ministerio de Salud. También nos acompaña la doctora Claudia Cordero, química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, doctora, perdón, doctora en ciencias farmacéuticas también de la Universidad Nacional, es especialista en gerencia de marketing farmacéutico de la Universidad del Bosque. La doctora Claudia cuenta con una amplia experiencia en gestión de acceso a medicamentos de control especial y gestión de proyectos del sector farmacéutico. Actualmente se desempeña como asesora técnica del Fondo Nacional de Estupefacientes. Asiste también la doctora Karen Guerrero, química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencia y Tecnología de Productos Biotecnológicos de la Universidad de Habana, en Cuba. La doctora Karen cuenta con una amplia experiencia en asuntos regulatorios a nivel estatal, como registros sanitarios, inspección, vigilancia y control de establecimientos farmacéuticos, procesos sancionatorios y de fabricación y comercialización de medicamentos, cosméticos, suplementos dietarios, derivados de productos derivados de cannabis. Actualmente se desempeña como líder técnico de cannabis. Finalmente nos acompaña la doctora Gloria Tovar, abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externada de Colombia. La doctora Gloria cuenta con 10 años de experiencia en el sector público. Ha participado en la construcción y aplicación de la normatividad sanitaria, en la implementación y ejecución de actividades de vigilancia y control de productos que tienen impacto en la salud. Actualmente se desempeña como asesora jurídica del Fondo Nacional de Estupefacientes. Sin más preámbulos, entonces le doy la palabra a la doctora Soraya y a su equipo para que inicien la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a Joan Manuel Delgado, que nos presente con nosotros en este momento, director de la OAPES. Gracias a Maritza Silva, que es la coordinadora del grupo de estudios sectoriales de la OAPES, igualmente del Ministerio de Salud. Y gracias a Mauricio, que nos está colaborando en toda la parte logística y comunicación. Bueno, pues nosotros escogimos este tema fundamentalmente porque en este momento es el boom de cannabis a nivel de Colombia. Es muy difícil conseguir nuevas materias primas. Y pues la verdad es que el cannabis ha sido una historia muy importante la que ha llevado a nivel de nuestro país. Y en este momento, ¿quién iba a pensar que hace 5 años nosotros pudiésemos estar teniendo el cultivo de cannabis de una forma legal? Y más con estos usos medicinales y los usos tecnológicos que tenemos en este momento para hacer investigación. Entonces, pues nosotros quisimos hacer esto porque siempre nos hemos preguntado si esta ley 1787 del año 2016, que se creó con un espíritu pues netamente para hacer fines medicinales y fines científicos, si este espíritu de la ley se ha conservado. Esa era como la discusión que teníamos nosotros en el Fondo Nacional. Y frente a eso, entonces, la primera respuesta es que nosotros tenemos en este momento 1.700 licenciatarios de cultivo en Colombia. Esa cifra puede ser mucha o poca, la verdad es que para nosotros en este momento es mucha. Sin embargo, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿hay comercialización de cannabis nacional? Y la primera respuesta es sí, sí hay una gran comercialización. Sin embargo, no la que fuera suficiente que nosotros hubiésemos querido a esta altura de la norma. En ese momento, por ejemplo, hay 4 establecimientos inscritos ante el Fondo Nacional de Estupefacientes. En primer lugar, Avicana Latam. En segundo lugar, Soluciones Magistrales. En tercer lugar, Biovie. Y en cuarto lugar, Alfarma. Estas dos últimas es Chiron, la empresa Chiron, la que fabrica esta materia prima y la que hace los productos terminados para estas dos últimas empresas.
Entonces, la verdad es que nosotros, pues sí, fabricamos algunos medicamentos magistrales a base de cannabis y también unas preparaciones, pero para uso cosmético. Entonces, pues la verdad no es que haya muchas empresas que se estén dedicando realmente a hacer medicamentos magistrales para Colombia. La siguiente pregunta, entonces, sería, ¿hay comercialización internacional de cannabis? Y la respuesta es sí, totalmente sí. Y, por ejemplo, tenemos grandes empresas que en este momento son pymes incluso, proyecto de interés nacional estratégico, como son Ecomedics, Santa Marta Golden, Chiron y Farmacielo, que son bastante grandes. Y hay muchísimos más licenciatarios, pero sin embargo los que están en este momento haciendo exportación tienen que ver con estos 4 licenciatarios y algunos otros pocos más, pero son realmente exportaciones grandes las que se hacen a nivel del país. ¿Cuál sería el porcentaje entonces para que, digamos, la ley 1787, de que nos habla del cannabis medicinal, el porcentaje tanto de exportación como el trabajo que se hace a nivel de Colombia? Pues el porcentaje es bien loco, porque el 95% de la producción de cannabis se da para exportación, mientras que solo el 5% se queda aquí en Colombia en el nivel nacional. Entonces, adentrándonos un poco en la respuesta, ¿cierto? Si finalmente nosotros hemos avanzado en la aplicación de la ley 1787, pues estamos muy bien en el tema de regulación. Colombia es un país tradicional en su parte legislativa, nosotros tenemos normas en cantidades para todo, Colombia está muy bien regulado. Tenemos regulación específicamente para lo que son semillas, planta, derivados, producto, incluso producto terminado. Pero nosotros en este momento, digamos, sí confluimos con muchas entidades. Muchas entidades trabajamos a lo largo de cannabis a nivel del país. Entonces estamos trabajando concurrente con el Ministerio de Salud, por supuesto, la Dirección de Medicamentos. Trabajamos con el ICA, trabajamos con el Ministerio de Justicia, quien hace la política de cannabis. Trabajamos con el INVIMA y también con el Ministerio de Agricultura. Importante entonces que nosotros tengamos que en Colombia hay 2 usos del cannabis, claramente. El uso magistral para medicamentos magistrales, preparaciones magistrales son las que nosotros los médicos damos a una persona específica para una patología específica, ¿cierto? Y el otro uso es el uso cosmético. El uso cosmético, pero pues este uso cosmético con intenciones medicinales de alguna manera, porque si no, no podría estar presente dentro del mercado de manera legal. Entonces, es claro decirles a ustedes que el Fondo Nacional de Estupefacientes, pues es una entidad que tiene como obligación fiscalizar este cannabis que está por encima del 0,2% según la resolución 315 del año 2016, del año 2020. Se considera entonces que este es un medicamento, de todas maneras, de control especial porque cumple una acción farmacéutica. Así las cosas, entonces voy a pedirles a ustedes que me permitan visualizar unas diapositivas cortas para hacer una introducción de la estructura de lo que es el fondo. Y podemos pasar la siguiente, por favor, para contarles a ustedes entonces generalidades sobre el Fondo Nacional de Estupefacientes. Entonces, siguiente. El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo entonces la vigilancia y control sobre importación, exportación y distribución de drogas, medicamentos, materias primas o precursores de control especial, a que se refiere la Ley 30 del 86, así como apoyar los programas contra farmacodependencia. El fondo hace muchas cosas, uno se sorprende. Cuando yo llegué al Fondo Nacional, pues yo solamente pensaba que nosotros trabajábamos en medicamentos monopolio del Estado. Esos medicamentos son los que nosotros traemos la materia prima importada de Turquía, de la India, de Portugal, etc. Y esas materias primas las entregamos a unos fabricantes que son unos maquiladores y nos entregan ya el producto terminado para nosotros hacer la distribución. El fondo entonces tiene 32 brazos a nivel de todo el país. Nosotros no somos solo Fondo Nacional de Estupefacientes, sino que tenemos fondos rotatorios de estupefacientes a nivel de todos los departamentos de Colombia. Por eso entonces nuestros medicamentos monopolio van a estos FRE que llamamos, y estos FRE pues también tienen la obligación claramente de hacer la distribución a nivel de todas las clínicas del país cuando tienen recursos para comprar suficientemente. Cuando no lo tienen, entonces nosotros como Fondo Nacional de Estupefacientes hacemos venta directa.
Entonces, les decía que no, yo pensaba inicialmente que solamente hablábamos de temas de medicamentos monopolio del Estado, pero aquí también se regula todo el tema de los medicamentos de control especial que venden otros laboratorios particulares en general. Siguiente, por favor. Tenemos también, pues ejercemos el control estricto sobre la importación de esos medicamentos. Fiscalizamos la transformación de materias primas de control especial en todas partes. Nosotros vamos por los laboratorios, nosotros vamos por los cultivos de cannabis. Contratamos la fabricación de medicamentos también de control especial. Llevamos las estadísticas sobre importaciones, exportaciones, distribución de las personas que están interesadas en traer materias primas, en formar parte de sus laboratorios, de los medicamentos, de los precursores. Controlamos la distribución, venta y consumo de medicamentos de control especial. Apoyamos los programas contra la farmacodependencia. Nosotros tenemos un rubro importante para que a nivel de todo el país se trate temas de farmacodependientes. Y siguiente, dentro de las funciones también, en el marco normativo de acceso seguro e informado al cannabis para fines médicos y científicos, pues realizamos el seguimiento de estas licencias de fabricación de derivados de cannabis expedidas por el Ministerio de Salud del INVIMA. Es decir, nosotros como fondo tenemos injerencia sobre los derivados, sobre el cultivo, sobre este tema de las semillas, pues tiene que ver es el Ministerio de Justicia y ahí va haciendo trámite, va pasando luego posteriormente al INVIMA, posteriormente pasa a nosotros y nosotros a nivel de cannabis hacemos una inscripción de oficio que digamos, yo todas las semanas estoy firmando una gran cantidad de personas que están interesadas en formar parte de este grupo Cannabis de Colombia de los licenciatarios. En segundo lugar, a nivel de cannabis, controlamos de manera administrativa y operativa las actividades relacionadas con el manejo de cannabis y sus derivados en el control de los productos terminados, son los productos terminados provenientes del cannabis psicoactivo. Y hacemos parte del grupo técnico de cupos, porque una vez ya el usuario tiene pues su licencia y nosotros le hemos dado la inscripción de oficio, de ellos depende que nosotros tengamos, pues les podamos otorgar los cupos a nivel del cannabis. Y entonces en los cupos ellos están diciendo qué variedad van a hacer y esto se lo explicarán mucho más adelante, pero posteriormente ellos inician unos trámites de aprovechamiento, liberación, formalización de este producto para que ellos puedan hacer las actividades para las cuales escogieron la modalidad que requerían para hacer exportación, importación, venta local o lo que ellos quisiesen. También igualmente nosotros ejercemos la Secretaría Técnica del Grupo Técnico de Grupos de Cannabis GTC. Y creo que esta parte, siguiente, esta parte ya nos centramos solamente en lo que es misionario. Entonces, de nuevo, fiscalizamos sustancias y medicamentos estupefacientes para fines médicos y científicos, vigilando y controlando la cadena de producción, suministro, para evitar, por supuesto, su desvío. Misionalmente también fabricamos y comercializamos los medicamentos de monopolio del Estado, donde encontramos pues, la morfina, la meperidina. Tenemos 10, 12 medicamentos monopolio del Estado, más o menos con las diferentes presentaciones llegamos a 25, y apoyamos políticas de prevención para la reducción y consumo de sustancias psicoactivas. Dicho esto, entonces ya entra la siguiente presentación. Siguiente. Vale, gracias. Buenos días a todos. Bueno, como lo venía comentando la directora, estos 3 frentes misionales en los que se resume la actividad del fondo, nos explican un poco el por qué el fondo es la entidad, una de las entidades pues llamadas a hacer el control no solamente del cannabis, sino de otras sustancias estupefacientes en el país. Cuando hablamos de control en a todos los estupefacientes, básicamente estamos haciendo referencia a esta cadena tanto de producción, distribución y uso de aquellas preparaciones, medicamentos, productos que requieren o que tienen dentro de sus activos pues un estupefaciente y que necesitan pues para evitar su desvío. Básicamente cuando hablamos de estupefacientes estamos hablando de sustancias que tienen su efecto farmacológico principalmente a nivel del sistema nervioso central y que por esta razón tienen un riesgo
de generar dependencia. Eso hace que sean sustancias pues, que sean susceptibles de desviarse y por esta razón necesitan estos controles especiales. Entonces, ¿qué hace el fondo? Pues para contarlo un poco sobre esta cadena. Lo que hacemos es buscar trazabilidad de qué sustancias son las que están ingresando al país en la mayoría de los casos, porque nosotros en el país no tenemos industria de producción de activos grado farmacéutico que sean pues estupefacientes. Entonces empezamos por las actividades de importación, definir qué sustancias, quiénes están haciendo esa importación, en qué cantidades y en dónde están ubicados. ¿Sí? Todo se trata de tener un sistema que permita hacer esa trazabilidad a lo largo de estas actividades, pasando después de la importación pues a la producción a nivel de los laboratorios farmacéuticos, porque como les mencionaba, nos estamos refiriendo a aquellas sustancias que tienen una actividad farmacológica, pero tienen también un riesgo de desviarse, pero básicamente necesitamos que estén disponibles, que estén tanto laboratorios produciéndolas como operadores logísticos y distribuidores haciendo su comercialización para que estos finalmente lleguen a los pacientes que los necesitan. Entonces, a lo largo, básicamente la forma en que el fondo ejerce estos controles, pues es a través de trámites, ¿sí? Llamémoslo, empezamos por identificar quiénes van a participar en este manejo de las sustancias estupefacientes, que hacen unos trámites pues, de inscripción para decir pues, legalmente quién soy, qué sustancias voy a manejar. Y cada vez que voy a hacer, o bien sea una importación o una transformación, es decir, usar las sustancias para producir un medicamento, debo informarlo al fondo. Cuando se va a hacer ya se obtiene un medicamento y se va a hacer una distribución de este, o sea, un paso del medicamento llamémoslo al canal de comercialización, pues se debe también informar al fondo, básicamente pues para poder tener un seguimiento a esas existencias. Posteriormente, entonces se tiene el control a nivel del uso médico, que se ejerce a través de la identificación de los prescriptores, de quién hace la prescripción. Aquí pues existe, además de identificar los profesionales, principalmente pues los médicos veterinarios que están autorizados para hacer la prescripción, se utiliza un documento que pues hoy actualmente aún es un documento físico, que es un recetario oficial, que es un documento que tiene toda la información para poder identificar al prescriptor, al paciente, hacia quien va dirigida la prescripción, y la sustancia, el medicamento pues, que se le está prescribiendo, y que tiene unas características de permitir definir la vigencia y la validez pues, de esa prescripción. Esto entonces pues es como el control que se realiza al nivel de la prescripción y que finalmente es la llave para que el paciente pueda recibir su medicamento a través pues, de un acto de dispensación en farmacias y droguerías pues, que estén autorizadas también para el manejo de este tipo de medicamentos. ¿A qué medicamentos nos referimos cuando hablamos de medicamentos controlados y sustancias pues, que son objeto de fiscalización por el Fondo Nacional de Estupefacientes? Estamos hablando de sustancias o medicamentos que se requieren para tratar patologías tan comunes como el dolor, como el dolor crónico, porque hablamos de opioides. Estamos hablando de sustancias que se requieren para el tratamiento de afecciones del comportamiento como la depresión, la ansiedad, porque
incluye sustancias, medicamentos que contienen benzodiazepinas como la alprazolam, el diazepam. Estamos hablando de algunas de las sustancias que actualmente se están requiriendo para atender a los pacientes que necesitan ser atendidos en unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, por afección por COVID. Estamos hablando de medicamentos que se requieren para trastornos crónicos como el déficit de atención, como la esquizofrenia. Varios después de estos medicamentos son sometidos a estos controles que ejerce el fondo y pues esto claramente define pues este papel del fondo en todas las actividades de producción y distribución y disponibilidad de estos medicamentos en el país. ¿Qué pasa con el cannabis? Porque lo tenemos un poco, digamos, acá segregado en esta gráfica. A diferencia de las demás sustancias estupefacientes que se manejan en el país, sobre las cuales el fondo ejerce estos controles especiales, es importante que aclarar que estos controles son complementarios a los controles que ejercen la autoridad sanitaria, que es el INVIMA, ¿cierto? Es claro que el ejercicio de controlar el medicamento como bien o como producto que va a ser de uso por la población es de competencia del INVIMA, pero estos medicamentos que son de control especial tienen además un control por parte del fondo, además de los controles propios que ejerce el INVIMA. A diferencia de esos otros medicamentos, el cannabis es el único estupefaciente para el cual la materia prima de partida se está produciendo en el país. ¿Sí? Pues ya nos van a contar ahora específicamente a qué parte de la planta nos referimos cuando hablamos de cannabis. Pero pues sabemos que a partir del cultivo y la obtención de las flores de cannabis estamos obteniendo una materia prima de grado farmacéutico que después va a entrar en esta cadena de transformación, distribución y prescripción que está planteada para los demás estupefacientes y pues que será sometido a los mismos controles. Entonces, pues aquí en el marco del tema de la introducción del control del cannabis, pues queríamos hacer esta precisión porque pues es importante, luego ya nos lo van a describir a mayor profundidad, es importante entender que al ser el cannabis una materia prima de uso pues, estupefaciente y de uso farmacéutico, está sometida a unos controles específicos y posteriormente va a estar sometida a los demás controles que, llamémoslo, son comunes para los otros estupefacientes. Entonces, pues en cada uno de estos pasos, el fondo tiene unas funciones específicas definidas por la norma. Siguiente, por favor. Ya. Como nos lo mencionaba la directora anteriormente, el otro frente misional que tiene el fondo es la producción de medicamentos. Es decir, tenemos un conjunto grande a hoy son cerca de 80 formas farmacéuticas y concentraciones de medicamentos que son sometidos a control especial. Dentro de esos medicamentos tenemos un pequeño subgrupo para los cuales no está autorizada en el país la producción por parte de laboratorios farmacéuticos privados, sino que esta actividad se la reserva el Estado y la realiza en cabeza del Fondo Nacional de Estupefacientes. Entonces, pues aquí el fondo actúa como un titular de registros que contrata esta importación y fabricación de medicamentos. Este portafolio de los medicamentos del fondo, de los medicamentos del monopolio, es una figura que se mantiene pues para garantizar que exista esta disponibilidad
de medicamentos, estamos hablando de medicamentos que son opioides. La mayor parte de los opioides fuertes, opioides potentes que se distribuyen en el país pertenecen al monopolio, como son la morfina, la hidromorfona, la meperidina y la metadona, que son pues opioides necesarios para el manejo del dolor crónico, y pues específicamente la metadona tiene una indicación en el manejo de los consumos problemáticos de sustancias, especialmente de opioides. De igual forma, el portafolio del fondo incluye anticonvulsivantes que contienen fenobarbital, pues que si bien es una sustancia, llamémoslo pues ya bastante antigua, tiene un espacio muy definido en la farmacología y la terapéutica, porque pues responde a la necesidad de tratamiento de condiciones de condiciones convulsivas que no responden a otros anticonvulsivantes. De igual forma, pertenece al monopolio del Estado el metilfenidato y tenemos también bueno, digamos que básicamente son como los grupos más relevantes desde el punto de vista farmacológico de los medicamentos que pertenecen al monopolio. Aquí pues es clave que esa distribución se hace de forma prioritaria a través de los fondos rotatorios de estupefacientes, que son unas oficinas de las secretarías de salud. Entonces estamos aquí pues en contacto permanente con las secretarías de salud departamentales, con la necesidad que tienen, que se canaliza esta información de las necesidades de las poblaciones a través de la actividad conjunta con estas secretarías de salud. Siguiente. Y desde el frente de cofinanciación, lo que hacemos es apoyar, como pues parte de las funciones del fondo, apoyar las funciones, los programas que tenga el gobierno de forma general, que estén direccionados a reducir el consumo de sustancias psicoactivas o pues como se le denominaba antes la farmacodependencia. Aquí entonces estas actividades pues lo que hacemos es enmarcarlas en las políticas públicas actuales vigentes para este fin. Entonces actualmente estamos trabajando bajo la sombrilla de la política de salud pública y de salud mental, y la política de prevención y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, que pues son disposiciones generadas por el Ministerio de Salud. Claramente, pues aquí el fondo hace una articulación de trabajo con principalmente la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, con otras entidades que trabajan también en este sector, como pues el mismo Ministerio de Justicia, que al ser el rector de la política de drogas también tiene un componente de prevención, lo que hace que nos articulemos con los diferentes actores gubernamentales para también trabajar en el tema de los estupefacientes desde este enfoque de la prevención. Aquí en la diapositiva pues tenemos el ejemplo de dos de los programas que ha cofinanciado, es decir, que ha apoyado el fondo con sus recursos, pero estos responden a dos líneas estratégicas que son la reducción de riesgos y daños asociada al consumo de sustancias psicoactivas y el fortalecimiento de factores protectores frente al consumo de sustancias, que son líneas estratégicas incluidas en esta política integral de prevención y atención al consumo de sustancias. Entonces,
Lo que buscamos acá pues es aportar pues desde la misionalidad del fondo a estos programas que son política general y específicamente la forma de aportar pues es transfiriendo recursos a los territorios que pues han sido priorizados por la necesidad que tienen de atención a este consumo de sustancias psicoactivas y que han presentado proyectos al fondo para que pues el fondo les pueda prestar este apoyo. La reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas hace parte de toda una estrategia. Este que tenemos acá pues es una forma de reducir estos problemas de salud que pueden presentar las personas que consumen sustancias inyectadas como es la heroína. Entonces, esta estrategia incluye la administración o la entrega de kits de inyección limpia, pues que reduce pues, el riesgo de que se puedan compartir jeringas y que pues conlleva a su vez el riesgo de difusión pues, de infecciones transmisibles por vía sanguínea, como son el HIV o la hepatitis. También, pues esto está enmarcado en un programa de centros de escucha, que son espacios en donde las personas consumidoras de sustancias, que frecuentemente también pues, son personas habitantes de calle, se acercan para tanto recibir este material como pues también para recibir otro tipo de información y de orientación. Por el lado de la prevención, el fortalecimiento de factores protectores se ha trabajado a través del programa de Familias Fuertes, que es un programa que pues está validado por la OPS y que pues ha mostrado pues resultados positivos internacionalmente en el mejoramiento de la gestión de problemas y situaciones de la vida cotidiana en las familias a través de la generación de capacidades para el diálogo, para la crianza pues, más formativa y pues esto hace parte pues, de ese fortalecimiento de factores protectores que pueden o que lo que buscan es reducir el consumo temprano de sustancias psicoactivas. Que pues es un problema de salud que se presenta pues en nuestro país porque cada vez la edad de inicio de consumo de sustancias es más baja y pues una meta claramente pues es buscar cómo reducirla. Entonces pues estos son los tres frentes misionales del fondo y queríamos antes de entrar de lleno en el tema del cannabis, contarles cómo son estas diferentes frentes en los que trabaja el fondo para entender pues que pues somos una entidad que realmente tenemos la visión 360, la visión completa del manejo de los estupefacientes en el país, del estupefaciente desde el punto de vista, como lo he mencionado, pues de una sustancia que si bien tiene unos riesgos asociados en su manipulación, porque pues tiene este riesgo de desviarse, esto sigue siendo realmente un grupo de sustancias que, ay, perdón, que hay un micrófono. ¿Listo? ¿Ya llegaron? Doctora Claudia, acabo de cerrar todos los micrófonos. Por favor, abra el suyo de nuevo. A ver, ya, gracias. Entonces, si bien los estupefacientes pues son sustancias que tienen esa particularidad, ese riesgo de generar dependencia y ese riesgo de desvío, son sustancias necesarias. Son sustancias para las cuales debemos garantizar la disponibilidad en el mercado farmacéutico, en el mercado lícito, porque
por su forma de actuar sobre el sistema humano, pues sobre la salud humana, tienen unas aplicaciones terapéuticas únicas que pues bien manejadas y de forma adecuada, pues van a permitir obtener resultados en salud en las personas que lo reciban. Entonces, pues claramente nuestra misionalidad está centrada en lograr ese equilibrio entre garantizar la disponibilidad y ejercer este control que nos exigen las sustancias. Bueno, eso queríamos comentar por ahora. Gracias, Sigue. doctora Claudia. Mucha información. Teníamos dos manitas levantadas y una pregunta en el chat. Entonces le voy a dar la palabra a Mayra A. de Colcanap. Les agradezco que se presenten y nos cuenten de dónde nos acompañan para hacer la pregunta. Mayra. Bueno, Mayra bajó la mano. Entre tanto, recordarles a todos que en el chat estamos colocando el listado de asistencia. Agradecemos allí, registren su participación. En los datos que nos dejan les estaremos haciendo llegar esta presentación, información relevante del ministerio y próximamente les haremos llegar también eventos futuros. Tenemos unas preguntas en el chat, doctora Claudia. Se la voy a compartir. Blue Dot Organics pregunta, ¿dónde se puede encontrar el listado de compañías con certificación de BPE para magistrales de cannabis en Colombia? Bueno, Doctora esa información puede ser solicitada al Fondo Nacional de Estupefacientes porque realmente pues son quienes ostentan o a quienes han tenido o sea, han obtenido las dos autorizaciones, la del INVIMA para hacer buenas prácticas de elaboración con alcance para magistrales de cannabis y la inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes para manejar como tal el estupefaciente. Entonces, no es una información pues, que se publique, pero si se requiere, se puede solicitar. Pero como las mencionaba al iniciar la directora, en este momento quienes han hecho las solicitudes y han pues ya cumplido todos los requisitos, son 4 entidades o pues 4 centrales de mezclas en el país, 2 de estas ubicadas en Bogotá y una en la región, en Bogotá región, en la Sabana. Gracias. Tenemos otra pregunta, Lourdes Tuz. ¿Cuáles son los lineamientos para que el ente territorial realice inspección, vigilancia y control a los servicios farmacéuticos que hacen preparaciones con cannabis? Bueno, digamos que Lourdes, ese es un trabajo que se viene haciendo conjunto entre el fondo y los fondos rotatorios de estupefacientes, porque en esto, pues hay tanto actividades que, como lo mencionamos, pues que son competencia del INVIMA por un lado y específicamente lo que tiene que ver con con el manejo del estupefaciente, pues son los lineamientos que el fondo le genera a los fondos rotatorios. Digamos que pues esos los hemos incluido en algunas sesiones previas con los fondos rotatorios, sin embargo, pues podemos incluirlo en una de estas sesiones mensuales que estamos trabajando con los fondos rotatorios, pues porque realmente pues lo que debe incluir es la verificación del cumplimiento de los requisitos que están actualmente establecidos en la inscripción específica para este tipo de actividad que contempla la resolución 315 del 2020. ¿Qué es esto? El artículo 10, que es
el que especifica pues, el manejo para elaboración de magistrales. Digamos que sí, ya el detalle más allá, pues lo podemos trabajar con ustedes en una de estas sesiones mensuales. Gracias, doctora Claudia. Hay otras preguntas del decreto 1737, pero pues quisiera darle continuidad a la sesión porque seguramente lo abordarán más al detalle más adelante. Entonces, recordarles por favor la lista de asistencia, vamos a colocar nuevamente el enlace y continúen, por favor. Muchas gracias. Vale, gracias. Ya pues le voy a dar la palabra a la doctora Gloria Inés Tovar y a la doctora Karen Guerrero, que nos van ya ahora sí a contar, a entrar en materia pues sobre el cannabis medicinal y el control, digamos, actual, toda la estructura tanto técnica como normativa que hay para el control del cannabis en Colombia. Entonces, los dejo con Gloria. Muy buenos días. ¿Me confirma si me escuchan bien, por favor? Sí, señora. Bueno, antes de entrar a profundizar sobre el marco normativo y aspectos mucho más técnicos, por favor, me cambies la diapositiva. Gracias. La siguiente. Entonces, les decía que antes de entrar a aspectos más técnicos sobre el manejo y control del cannabis, queremos traer a este espacio algunas generalidades que son útiles para entender todo el proceso que lleva implícito desde que es una semilla hasta que se convierte en una materia prima farmacéutica. En la primera imagen, pues se detallan las partes que estructuran toda la planta del cannabis, entendiendo que su formación inicia o por una semilla o por un esqueje, que es la parte de la planta que se va a utilizar en la reproducción. Una vez empieza todo su proceso de crecimiento hasta su floración, encontramos que la conforman sus raíces, el tallo principal, las hojas, los nudos, las ramas y las flores. Ahora bien, cuando hacemos, digamos aquí una precisión importante, es que cuando hacemos alusión a cannabis nos referimos específicamente a la flor que está produciendo la planta. Esa flor pues puede prevenir de diferentes variedades o especies, las cuales pues pueden determinar diferentes características frente a la planta en aspectos como su tamaño, la forma de sus hojas, sus raíces o incluso su fase de floración. Estas variedades hoy en Colombia son registradas por parte de quien las establece. La entidad que lleva este registro es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Y además de las características que les son propias a estas variedades a las que se alusión como que se diferencia por sus hojas, por su tamaño y demás, se debe indicar en este registro si estas variedades son psicoactivas, es decir, que tienen un porcentaje de THC igual o superior al 1%, o por el contrario son no psicoactivas porque su contenido de THC es inferior al 1%. Digamos que acá cada variedad pues va a tener un nombre que la identifica, entre ellos los ejemplos que se indican allí en la imagen de 3 de las más reconocidas. Siguiente, por favor. Las flores, entonces, pues la protagonista dentro de la planta, al contener la mayoría de los compuestos químicos que son exclusivos de esta planta y que los denominamos cannabinoides. Los más comunes, sin ser, digamos, los únicos que contiene la planta, son el THC, el CBD y el CBN. El THC es el responsable del efecto psicoactivo alucinógeno y por ende es una sustancia que hoy se controla en el país. Y el CBD, que es el no psicoactivo y al que se le atribuyen propiedades médicas y que hoy en nuestro ordenamiento jurídico es una sustancia no controlada. Siguiente. Todo este ciclo, digamos desde ser semilla hasta convertirse en un extracto, se produce principalmente bajo las etapas que allí señalamos, es decir, la vegetativa, la de floración, la de post cosecha y la de extracción.
La vegetativa es una etapa de crecimiento de la planta en la que, además de pues, determinadas prácticas agronómicas que cada cultivador, digamos, especifica o escoge hacer, digamos que una de las más comunes es que se mantenga la planta con ciertas condiciones de luz y oscuridad que van determinando su crecimiento. En la etapa de floración, digamos, se cambian esas condiciones de luz y allí la planta está concentrada, digamos que concentra toda su energía en producir los racimos florales, pues para dar las flores que finalmente son las que constituyen el cannabis. En esta etapa de post cosecha, lo que se hace es la separación de la flor y se realiza su, digamos, su alistamiento para la extracción, incluyendo allí otras actividades como la de secado, molienda y demás, para que quede lista para su proceso de extracción. Y finalmente, pues la extracción para obtener todos los derivados que se utilizan con los fines médicos o científicos. Siguiente. Siguiente. Bueno, expuestas como estas generalidades que les queríamos dar a conocer para entender un poco todo este proceso que lleva implícito desde que es una semilla hasta que es un derivado, es preciso pues dar lugar a todo el marco legal que viene pues en esencia a regular todas estas actividades de todo este ciclo para la obtención de derivados o de productos derivados del cannabis. Tenemos en primer lugar la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que tuvo como propósito promover la cooperación entre las partes a fin de hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tenían una dimensión internacional. En ese entonces se combinó a las partes a adoptar medidas necesarias comprendidas tanto las de orden legislativo como administrativo en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos. Dentro de otras obligaciones, pues tenían la de definir una autoridad nacional competente para el control y la implementación de la convención, a enviar previsiones anuales a la JIFE en las que se identificara la cantidad del estupefaciente que se prevé consumir para que sea confirmada por esta junta, mecanismo con el cual la Junta trata de limitar el cultivo, la producción, la fabricación y el uso de estupefacientes a una cantidad necesaria para fines médicos y científicos a fin de impedir el tráfico y el uso ilícito de los estupefacientes. Dentro de las otras obligaciones que tenemos como país miembros está que exista un sistema de licencias que autorice a los individuos involucrados en la cadena de producción, comercio y uso a realizar inspecciones y auditorías a quienes se les autoricen estas licencias, dependiendo las que se establezcan dentro de cada ordenamiento, a presentar estadísticas ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sobre todos los movimientos, es decir, sobre la producción, sobre el uso, sobre el consumo, sobre las importaciones, sobre las exportaciones, sobre decomisos, existencias, a que se expidan permisos para regular las actividades de importación y exportación de los estupefacientes, entre otras obligaciones que se tienen como país miembro. En relación con el cannabis, es muy importante señalar que dentro de la convención y las listas que hacen parte de la misma, se cataloga al cannabis, entendida esta como la flor y la resina de cannabis, como un estupefaciente, y por ende se limita su producción y su uso solamente a fines médicos y científicos. Es también importante precisar que la planta de cannabis, la convención no la considera un estupefaciente, pero sí establece medidas de control para los estados en su cultivo. Y con respecto a la semilla y demás partes de la planta, pues tampoco se considera estupefaciente, siendo digamos, todo el marco internacional al cual estamos sujetos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en relación con nuestro marco legal nacional, tenemos que hacer mención de manera inicial a la Ley 30 de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones. Esta ley lo que hizo en esencia fue desarrollar
la Ley 13 de 1974, que fue la que aprobó esta Convención Única de Estupefacientes de 1971, de la que acabo de hacer mención. En consecuencia, pues digamos que esta Ley 30 va a establecer que todas las actividades, es decir, de nuevo, tanto la producción como la fabricación, la exportación, la importación, el comercio, el uso, la misma posesión del estupefaciente, incluso el cultivo de las plantas de los cuales se produzcan, se deben limitar a fines médicos y científicos. Digamos que en ese mismo sentido, en su oportunidad, la Ley 30 estableció que el Consejo Nacional de Estupefacientes, pues teniendo en cuenta las normas que expidiera para esa instancia el Ministerio de Salud, señalaría las drogas y medicamentos que en el país pueden importarse, producirse y formularse. Después de la Ley 30, entonces tenemos la Ley 1787 del 2016. Con esta ley, nuestro país se sumó a la tendencia internacional de crear una regulación más adecuada para el tema de las drogas, propiciando normas que se adecuaran a las necesidades y, vamos, al contexto político, económico y social sobre el uso y consumo del cannabis. Digamos que con la altruista intención de cambiar en nuestro país esas tendencias pasadas de los efectos y daños generados tanto por la oferta y la demanda de las drogas, a pasar a propiciar espacios donde se pudiese cultivar lícitamente, fabricar productos, investigar y digamos que de manera general tratar sin tapujos las bondades del cannabis y su potencialidad para mejorar la vida de las personas. Es así, pues, como se crea todo este marco regulatorio que permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en todo el territorio nacional. Es decir, que esta ley pues, no buscó la legalización del cannabis para su uso recreativo, sino por el contrario, lo que reglamenta es su uso médico y científico, permitiendo su utilización en el tratamiento de pacientes, muchos de ellos, como ya se ha esbozado acá en nuestra charla, pues con enfermedades graves o terminales para los cuales representaba una alternativa terapéutica muy importante. Digamos que atendiendo a todos los compromisos internacionales que ya teníamos, pues esta ley 1787 estableció un régimen de licenciamiento, digamos que estableciendo que los interesados en tener una licencia pasarían por un servicio de evaluación y seguimiento y otorgando en principio en la competencia para expedir las licencias de cultivo al Ministerio de Justicia y el Derecho y para expedir las licencias de fabricación al Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, esta parte de la ley sufrió una modificación con el Decreto Ley 2106 del 2019, otorgándose desde entonces la competencia para la expedición de las licencias de fabricación de derivados al INVIMA y las de cultivo sí se mantienen en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Digamos que a su vez atendiendo al principio de reserva legal bajo el cual solo el legislador está constitucionalmente autorizado para consagrar conductas infractores y tarifas, se estableció dentro de esta ley también las faltas y las sanciones y un sistema y un método de cálculo de las tarifas para el otorgamiento de las licencias y su seguimiento. Por último, esta ley 1787 encarga al Gobierno Nacional para que en un plazo no mayor a 2 años desde la entrada en vigencia de esta ley se expidiera la reglamentación necesaria para permitir ese uso médico y científico del cannabis. Es así como en ejercicio de este mandato se expide el decreto 630 del 2017, digamos que de manera muy rápida. No se tomó, digamos que el gobierno nacional los 2 años, sino menos tiempo. Y este decreto pues vino a constituir como toda la carta de navegación para el ejercicio de todas las actividades de todo este ciclo que vimos, tanto de cultivo, de transformación, de investigación, de comercialización del cannabis, de los derivados y de todos los productos que los contengan, extendiendo el ámbito de aplicación de este decreto a todas las personas naturales y jurídicas de naturaleza pública o privada, de nacionalidad colombiana o extranjera,
para quienes quisieran adelantar actividades referidas con el objeto del mismo, es decir, con las actividades del cannabis y sus derivados. Digamos que es importante señalar que en Colombia, con respecto a las licencias, se acoge un esquema de libre licenciamiento, es decir, que no se limita, como en algunos otros ordenamientos jurídicos de otros países, la cantidad de licencias a otorgar en el país, sino que por el contrario, pues las mismas se otorgan a todos los que cumplan con los requisitos que establece la regulación. Y digamos que por eso, un poco como lo indicaba nuestra directora al inicio, pues hoy en el país se tiene un cúmulo grande de licenciatarios que hoy digamos que han optado por los diferentes tipos de licencias que se tienen. Dentro de estos tipos de licencias hay que señalar de manera general pues que se tienen 3 de cultivo, una destinada al uso de semillas para siembra, otro para el cultivo de cannabis psicoactivo, otro para el cultivo de cannabis no psicoactivo, una de fabricación de derivados que a su vez puede tener varias modalidades para su uso nacional, para investigación científica o para exportación, que es cuando yo decido transformar los derivados y digamos que acceder al mercado internacional y exportarlos. Es también importante señalar que este decreto, digamos que también habilitó la elaboración y distribución de preparaciones magistrales a base de cannabis, lo que implicó pues también que esta elaboración y distribución se haga bajo prescripción médica y que sean elaboradas por establecimientos que cumplan con las buenas prácticas de elaboración que les son atribuibles a todas las preparaciones magistrales y que deben estar pues debidamente certificados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. En cuanto a los productos terminados para uso nacional, se estableció que son productos terminados, que estos productos terminados con cannabis, si son psicoactivos, solo pueden tener fines médicos y en caso de productos terminados con cannabis no psicoactivo, pues no tendría restricción de uso y por eso, como lo mencionábamos, pues se han usado, digamos, en otras áreas como los cosméticos. Sin embargo, pues como pierden ya su naturaleza de materia prima, obviamente al ser productos terminados, pues deben contar con el registro sanitario otorgado por el INVIMA si su uso es médico o con los respectivos permisos de comercialización por el ICA para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los mismos y que estos pues no representen un riesgo para la salud de las personas o los animales que accedan a ellos. Este decreto también incluyó un capítulo para los pequeños cultivadores en aras de ofrecerles condiciones en las que pudiesen entrar a competir con el mercado frente a grandes productores. Entre ellas, algunas medidas fue la de asesoría técnica, el hecho de que los titulares de una licencia de fabricación de derivados de cannabis deberían utilizar en su transformación al menos el 10% de un cupo asignado, de su cupo asignado anualmente, deberían entonces procesar al menos el 10% de cannabis proveniente de un titular de una licencia de cultivo que correspondiera a un pequeño o un mediano cultivador. Es también de señalar que en este decreto se hace una diferenciación entre el cannabis y los derivados psicoactivos y no psicoactivos, estableciendo que entendemos que estamos frente a psicoactivo cuando tienen un nivel de THC igual o superior al 1% y en no psicoactivo, pues cuando está por debajo del 1% de THC. Digamos que esto es importante porque se establece un esquema de control más estricto para los psicoactivos y más flexible para los no psicoactivos. Dentro de otros temas importantes del decreto es que se establece la creación del grupo técnico de cupos como un cuerpo colegiado para el análisis, evaluación y seguimiento de los cupos con la intervención de varias entidades y sobre el cual profundizaremos más adelante sobre sus actividades y en qué consisten en los cupos y qué entidades intervienen dentro del mismo. Bueno, finalmente tenemos las resoluciones que regularon aspectos no detallados dentro del decreto, algunas específicas para los temas de cultivo expedidas por el Ministerio de Justicia, como la 577, la 578, la 579,
y otras para la fabricación de derivados, como la resolución 2891 del 2017 y la resolución 2892 también del mismo año 2017. Es importante tener en cuenta que en todo caso, pues estamos frente a actividades con un estupefaciente que potencialmente pueden afectar el orden público o incluso social, pues de allí que estas resoluciones estén también enfocadas en establecer sistemas de control y seguimiento con unos requerimientos mínimos como condiciones de seguridad en las áreas de cultivo, en las áreas de fabricación de derivado, sistemas de verificación y de informes, trámites de seguimiento al uso de los cupos, entre otros aspectos que son importantes para, digamos, legitimar y mantener el control y seguimiento en todo este ciclo que hemos hablado, que aborda el cannabis desde que se siembra hasta que se constituye en una materia prima o pasa a ser un producto terminal. Siguiente. Bueno, finalmente hay que mencionar que desde la implementación de la ley y en ejercicio pues, de esta aplicación que ha implicado el decreto 613 y sus resoluciones reglamentarias, se han identificado oportunidades de mejora con respecto a la normatividad existente, tanto en temas de cultivo como de procesamiento, como del sistema de cupos, como del acceso a productos frente a las acciones de seguimiento y control. Por eso, desde todas las entidades de gobierno, incluyendo los ministerios de Justicia, de Salud, de Agricultura, incluso Comercio, el ICA, el INVIMA, por supuesto el Fondo Nacional de Estupefaciente, entre otras, en conjunto también con los actores que han participado hasta la fecha en esta industria y todos los interesados que han sido llamados a también aportar en este desarrollo, pues se trabajó en un proyecto de modificación del decreto 613, con el que se buscan implementar algunos cambios normativos como a de tener prohibiciones y obligaciones más puntuales, mayor facilidad para la obtención de los cupos, nuevas modalidades de cupos que permitan utilizar excedentes, mm, el tema de acceso a las preparaciones magistrales, entonces se entiende su, digamos que la dispensación también a canales como las droguerías, pues con ciertas particularidades que deberán regularse, el ingreso también o la posibilidad de desarrollar actividades en zonas francas, entonces ingreso de cannabis, derivados y productos que los contengan en estas áreas, entre otros aspectos, pues con lo que se busca es dar, digamos que, mayor impulso y desarrollo a el cannabis como una alternativa farmacéutica importante, pues dadas todas las indicaciones y bondades que hoy sabemos que contiene. Siguiente. Bueno, y esto pues digamos que lleva implícito, como el decreto tiene algunas resoluciones a las que ya hice mención, pues a que si se cambia el decreto ese tenga que necesariamente estudiarse nuevas regulaciones que detallen estas actividades y pues entenderíamos que bajo otro esquema estas resoluciones que hoy tenemos vigentes se derogarían y digamos que se trabajarían de manera conjunta y de acuerdo con las competencias que tenga cada ministerio para despedir unas nuevas regulaciones que respondan a los cambios normativos que traería la modificación del decreto 613 del 2017. Ahora sí, siguiente. Acá finalmente, pues queremos sintetizarles para ubicarnos como fondo cuál es nuestro rol en torno al cannabis medicinal y científico. Decirle que digamos que en este momento el fondo se ubica en 3 pilares principales. Uno de ellos es el control administrativo y operativo frente a los licenciatarios de fabricación. Les decía, están obligados el país a tener un régimen de licenciamiento, pero también un régimen de seguimiento y control a estos licenciatarios. Entonces, el fondo lo ejerce frente a los licenciatarios de fabricación de derivados en sus diferentes modalidades. Yo podría tener una licencia de fabricación de derivados con todas las modalidades, investigación científica, exportación y uso médico nacional, o puedo tener una licencia solamente con una de ellas. Digamos que eso dependerá de las posibilidades que quiera el interesado tener. En virtud de este control administrativo y operativo, pues inscribimos a todos los licenciados de oficio en nuestra unidad administrativa especial, realizamos auditorías
guías a los licenciatarios y hacemos seguimiento a los informes bimensuales que ellos nos deben presentar sobre las existencias y movimientos que tengan del estupefaciente. A su vez, hacemos parte del grupo técnico de cupos, que como les señalaba, someramente pues se hace un seguimiento y evaluación a las solicitudes de cupos que presentan todos los licenciatarios, tanto de cultivo como de fabricación de Buenos derivados. días. Y a su vez ejerce como fondo la Secretaría Técnica de este colegiado. Y finalmente hacemos el control de cannabis, los derivados y productos terminados fiscalizados. Dentro de esa actividad se desprenden varios trámites específicos dentro de la entidad, entre ellos autorizar los trámites de aprovechamiento, formalización y liberación de lotes que están previstos para todos aquellos quienes tengan un cupo de fabricación de derivados en el país, y pues lo que se hace en esencia es controlar la utilización del estupefaciente en la fabricación de estos derivados y que se realice, digamos, su proceso de manera adecuada para terminar siendo como materia prima farmacéutica. Se autorizan las exportaciones que deban hacerse de derivados en el país para, pues, de acuerdo con las necesidades que presenten otros países. Se autorizan autorizaciones de compra y venta local. Se hace supervisión de las transformaciones y destrucciones relacionadas con el cannabis. Y también se hace inscripciones para el manejo del estupefaciente y productos. Como lo mencionaba Claudia y existía una pregunta, pues nosotros inscribimos a todas aquellas centrales de mezclas o establecimientos certificados en buenas prácticas de elaboración que quieran dentro de sus actividades hacer preparaciones magistrales con derivados de cannabis. Entonces están inscritos dentro de una de nuestras modalidades, y así pues con todas las modalidades que el interesado quiera hacer, como cuando quiera fabricar un producto terminado o demás. Digamos que es una actividad que nosotros desde el control que debe tenerse el estupefaciente, en este caso específicamente el cannabis, se hace dentro de la entidad. Muchas gracias por su atención. Doctora Gloria, muchas gracias. Bastante información. Tenemos varias preguntas. Tenemos una mano levantada. Biocannabis Live. Le damos la palabra. Le agradezco presentarse. Tiene la palabra. Buenos días, mi nombre es Lina García, soy la directora técnica de fabricación de la empresa Biocannabis Life. Nosotros somos una empresa que está ubicada en el departamento del Cauca y contamos con la licencia de cultivo y la licencia de fabricación. Mi pregunta es la siguiente: cuando se habla del proceso productivo con el cannabis, pues está la etapa de vegetativa, floración, post cosecha y fabricación. Yo quisiera saber qué normatividad para la parte de buenas prácticas se debe o se puede implementar para la construcción de las áreas de post cosecha. Para cumplimiento de buenas prácticas. Muchas gracias, doctora Gloria. Sí, no sé si la pregunta está referida a las buenas prácticas como de la materia prima. ¿Te entiendo? Sí, a las buenas prácticas porque es que como post cosecha no es ni fabricación, no es tampoco la parte agrícola, no es ni BPA, no es ni BPM. Entonces, quisiera saber ahí qué normatividad puedo aplicar. Yo pues he visto la resolución 3131 de 1998, pero que es para productos, para producción de productos fitoterapéuticos a partir de materias primas naturales, pero no estoy segura si esa resolución me cubre a mí para cannabis. No, digamos que en este momento no hay buenas prácticas de materia prima en Colombia, y digamos que lo que entendemos y hemos visto del ejercicio que han hecho todos los licenciatarios es que pues ellos están certificados algunos con algunas buenas prácticas internacionales, o digamos que esos procedimientos internos de calidad, pero hoy una norma sobre buenas prácticas de materia prima no tenemos en el país. Sí, se está trabajando, entiendo que es algo que también se está impulsando por parte del Ministerio de Salud, pero a la fecha no existe como norma específica que regule el tema. Gracias, Muchas gracias. Gracias, doctora Gloria.
Canavian quiere pedir la palabra. Tiene la palabra. Canavian Pharma tiene la palabra. Bueno, tal parece que tiene dificultades con el micrófono. Entre tanto, doctora Gloria, tenemos una pregunta de Diana Valenzuela que nos dice, permítame, ya la ubico, si el control se ejerce sobre sustancias que generan dependencia y por tanto susceptibles de desviación, ¿cómo se define que un derivado no psicoactivo genera dependencia? ¿Qué tipo de evidencia necesitaría el Fondo Nacional de Estupefacientes para dejar de controlar una sustancia determinada? Pues, mira, de hecho, el límite de fiscalización que ya se estableció en el país está basado en la evidencia científica que hay sobre el uso o la exposición al tetrahidrocannabinol. Cuando estamos hablando de cannabis, estamos hablando pues de las unidades floridas de esta planta que contiene todos los todos los cannabinoides, perdón, dentro de estos, el THC, que es el que sabemos que tiene una actividad que puede generar efectos a nivel central principalmente y que puede inducir esa dependencia. Entonces, toda la evidencia que se genere o que se está generando actualmente en el mundo con el uso, digamos, como lo mencionábamos desde el principio, un poco este cambio que hubo en la clasificación que hay dentro de la Convención del 61 para el cannabis, lo que hizo fue pasarlo de la lista más restrictiva de sustancias, que se considera que son sustancias con alto riesgo, sustancias que no tienen aplicaciones médicas, quitarla de esa y dejarla solamente en la lista 1, que es la lista en la que están sustancias a las que se les reconoce la utilidad médica. Entonces, eso hace que de aquí en adelante se pueda generar más, digamos, estudios clínicos y estudios más estructurados que permitan dar esta información sobre el verdadero riesgo, llamemos, que puede realmente tener el THC. Pero actualmente pues está todo basado en la información que hay para el THC y esa limitante que pues de hecho ahora nos va a contar un poco Karen cómo está planteado esta clasificación de la fiscalización, está basada en el contenido de THC. Cuando se considera un contenido pues cerca de lo indetectable, de THC, no se considera que el preparado o el derivado tenga riesgo de generar dependencia y por tanto no se considera fiscalizado. Entonces, pues eso básicamente podemos decir en ese sentido, Diana. Gracias, doctora Claudia. Tenemos otra pregunta en el chat. Luis Orlando Rodríguez Garzón nos pregunta, ¿qué normatividad existe en relación con el transporte de derivados de cannabis medicinal? No sé, Gloria, si vas a responder o Karen, pero pues la normatividad vigente habla de que el transporte hace parte de las responsabilidades que tiene el titular de las licencias y quien está respondiendo pues por el material, bien sea cannabis o derivados. Y existe un permiso que se debe obtener frente al Ministerio de Salud. Pero eso es dentro lo que nos comentaba Gloria, pues, de las resoluciones que están vigentes. Sigan, Karen y Gloria. Sí, allí solo para complementar, dicha disposición está establecida en el artículo 35 de la resolución 2892 y pues
como bien lo dice Claudia, se requieren permisos ante el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha emitido un formato para que sea llevado adjunto del transporte en el momento en que estemos transportando derivados psicoactivos o cualquier producto que se considere psicoactivo en Colombia. Exacto, y ese formato para quien quiera tener acceso lo encuentran en la página web del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas y 2 más en el chat. Les recuerdo a todos, antes de continuar, registrarse, nos están dejando en el chat nombres y correos electrónicos. Les agradecemos en el enlace que vamos a colocar en unos momentos, registrar sus datos porque allí les haremos llegar la presentación, esta información clave que nos está presentando el equipo del Fondo Nacional de Estupefacientes y los datos de contacto por si quieren profundizar preguntas. Bueno, entonces le voy a dar la palabra al señor José Benavides. Le agradezco confirmar de dónde nos acompaña. José. Benavides. Sí, José Ricardo Benavides, del municipio de Tumaco. Nosotros, nuestra empresa es farmacéutica medicinal Criptocannabis, Colombia SAS. El 1 de marzo del 2021, pues nos entregaron la licencia de derivados y yo tenía pues 2 preguntas. Nosotros hicimos un correo y para preguntar cuál era el paso a seguir, y nos informaron que la inscripción de oficio ante el Fondo Nacional de Estupefacientes ya dependía de un trámite interno. Pues yo ya llevo casi 4 meses, yo hice una solicitud y me decían que dependía del Ministerio de Salud el enviar la información al Fondo Nacional para que así ya quedara registrada la empresa y poder tener la resolución, el acto administrativo del Fondo Nacional de Estupefacientes y posterior a eso poder solicitar los cupos. Entonces, pues me mencionaban de la plataforma MIC, pero esa tan solo funciona para las licencias del Ministerio de Justicia. Aquí hacia adelante tengo incertidumbre porque no sé si hay una plataforma que maneje el fondo, así como el MIC del Ministerio de Justicia, y en el caso de la licencia de derivados, si hay en el INVIMA alguna plataforma para poder continuar pues con los informes y todo el procedimiento ya que haya lugar a la licencia. Bueno, allí hay que decir en principio con la inscripción que en efecto la inscripción que hacemos como fondo es una inscripción de oficio, es decir, que no está sujeta a la petición de parte. Digamos que cómo funciona es que en este caso el Ministerio de Salud, si digamos que todavía hay un rezago y todavía tuviese alguna licencia por expedir, o ahora el INVIMA, que como les decía, quien desde el 2019 asumió la competencia de las licencias de fabricación de derivados, ellos expiden la licencia. Digamos que la expedición de la licencia también lleva implícita que ésta se deba notificar y que se le dé la oportunidad a quien la solicitó en caso de que no estuviese de acuerdo con algo, de que interponga los recursos de ley, que también pueda, digamos, para reponer o alguna decisión que no considere conveniente la administración. Entonces, en este sentido, solo cuando se agotan, perdón, todas las etapas de notificación y de firmeza de ese acto administrativo, porque puede ser que la persona no interpuso los recursos o los interpuso y deban resolverse, es que se hace el envío al Fondo Nacional de Estupefacientes para que nosotros hagamos nuestro trámite de inscripción de oficio. Es importante decirles que ese trámite, digamos que lo manejamos de manera muy rápida y muy ágil dentro de la entidad, que digamos que en su caso particular seguramente debe ser porque no se han remitido todos estos documentos a los que hago alusión, que es la expedición del acto administrativo con su respectiva notificación y con su acto de estar en firme para proceder a la inscripción. Pero, pues en todo caso, sí, digamos que nos puede elevar a través de nuestros medios de acceso a peticiones, a través de nuestra página web o de nuestro correo institucional, la solicitud para verificar qué ha pasado y hacemos como el enlace también con el ministerio para verificar por qué no ha llegado a nosotros esa licencia. Establecerle con respecto al canal que ustedes estaba contando del MIT, que en efecto, pues por mandato incluso de la ley 1787, pues es un mecanismo de información al que debemos, digamos, articularnos todas las entidades que hacemos parte de todo este ciclo que implica el cannabis y que
A hoy, como usted lo indica, en este momento lo está elaborando o está en funcionamiento para el Ministerio de Justicia, pero que hoy también se trabaja desde todas las entidades de gobierno para que todas entremos a ser parte del MIT y esta pues sea una herramienta de fácil acceso para todos los trámites asociados al cannabis. A hoy, pues reitero que las solicitudes ante el fondo o ante el INVIMA se deben hacer por los canales específicos que tiene establecido cada entidad, pero lo que se busca es que en un futuro muy cercano todos los trámites con independencia de la entidad que correspondan se realicen a través del MIT. Muchas gracias, doctora Gloria. Tenemos bastantes preguntas en el chat y tenemos 3 manos levantadas, pero nos está faltando la presentación de la doctora Karen, que seguramente ayudará a resolver muchas inquietudes. Y ya son las 11:27, nuestra sesión va hasta las 12, de manera que le doy la palabra a la doctora Karen para que continúe y al final recogemos algunas preguntas. Bueno, doctora Karen. Dale, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Entonces, en esta parte de la presentación vamos a hablar de algunos aspectos técnicos de cannabis que son importantes para determinar el grado de control que va a tener determinado producto a través de la cadena del cannabis. Entonces, vamos a hablar de cannabis, como ya mencionó Gloria previamente. El cannabis se diferencia entre psicoactivo y no psicoactivo, depende principalmente de su contenido de THC. Entonces, cuando estamos hablando de un cannabis con un contenido de THC mayor al 1%, estamos hablando de cannabis psicoactivo, y cuando hablamos de un cannabis con un THC inferior al 1%, estamos hablando de cannabis no psicoactivo. Importante en términos normativos y regulatorios, el cannabis tanto psicoactivo como no psicoactivo requiere licencia de cultivo. Sin embargo, digamos que esta licencia se diferencia dependiendo de lo que se pretenda cultivar. Entonces, existen 2 licencias que son otorgadas por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. El Ministerio otorga una licencia para cannabis psicoactivo y para cannabis no psicoactivo. Otro aspecto de control importante, dependiendo de la cantidad de THC que tenga la variedad, es que el cannabis psicoactivo requiere un cupo que es otorgado por el Grupo Técnico de Cupos, conformado por las 5 entidades que ya nos han mencionado, que son ICA, INVIMA, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y Fondo Nacional de Estupefacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, de manera muy rápida, vamos a mirar lo que es el ciclo productivo del cannabis. Creo que gracias. Vamos a mirar lo que es el ciclo productivo del cannabis. Entonces, digamos que el ciclo inicia con una selección de una semilla, las cuales pueden ser sexuales o asexuales. Esta semilla sexual es como la que podemos ver en pantalla, y también a través de las semillas sexuales, como son los esquejes, básicamente podemos obtener... Bueno, lo saque, déjalo así. Sí, por favor. Doctora Karen, qué pena, cerré los micrófonos para que pueda hablar. Disculpa, no me he dado cuenta que había cerrado mi micrófono. Perdóname, gracias. Gracias. Tranquila. Entonces, podemos hacer el inicio de este cultivo a través de semillas sexuales o asexuales, las sexuales a través de semillas y la asexual a través de esquejes. Entonces, iniciamos la fase del cultivo obteniendo una planta. De la planta, como ya nos dijo Gloria, el cannabis es el que es de nuestro interés, es el que va a tener el efecto farmacológico, donde van a estar concentrados los cannabinoides, y por tanto es el que está regulado en Colombia. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, ahí se observa la flor del cannabis. Las otras partes del cannabis, digamos que ya no son objeto de control por parte, digamos, de la normatividad vigente. Entonces, allí vamos a hablar de uno de los controles que ejerce el fondo y de la destrucción. Cuando yo voy a adelantar los procesos de destrucción de cannabis, si estoy hablando de cannabis psicoactivo, tengo que solicitar acompañamiento del Fondo Nacional de Estupefacientes. Pero para destruir las hojas, los tallos y el restante de la planta, no tengo que solicitar acompañamiento del fondo. De manera similar, cuando estoy hablando de cannabis no psicoactivo, no requiero acompañamiento del Fondo Nacional de Estupefacientes. Por eso es que es muy importante que tengamos estos conceptos claros para poder establecer cuál es el control al que debo yo responder ante el Estado colombiano. Entonces, el paso siguiente es la obtención de un derivado. En la normatividad colombiana se estableció que siempre se va a pasar por un derivado. Entonces, el derivado básicamente, ¿qué es la flor del cannabis, que se ha sometido a un proceso químico, normalmente es una extracción con solventes, y allí se obtiene una solución líquida
normalmente etanólica, donde se encuentra un alto contenido de cannabinoides, como el que estamos viendo en pantalla. Es importante mencionar esta fase porque hay otros países que permiten el uso del cannabis directamente. Entonces yo podría entregarle cannabis a un paciente para que él lo use para el dolor. En Colombia no, se habló de que se iba a pasar por un proceso de materia prima que se conoce como derivado y pues digamos que es obligatorio que se atraviese por este proceso para poder estar, digamos, dentro de la normatividad vigente. Para la obtención de estos derivados también se obtiene una licencia, se llama licencia de fabricación de derivados y esta es otorgada por el INVIMA en la actualidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una vez obtenemos este derivado, con este derivado que en Colombia es considerado materia prima, podemos obtener diferentes tipos de productos terminados. Estos tipos de productos terminados son preparaciones magistrales, que son utilizadas para un único paciente, productos con registro sanitario del INVIMA, que son utilizadas, digamos, que pueden ser fabricadas, digamos que a una escala mucho mayor, ya en lotes industriales, que siempre van a tener que contar con BPM del INVIMA, sea para productos fitoterapéuticos o para medicamentos de síntesis. Todos estos tres tipos de productos que se encuentran en pantalla requieren autorización del INVIMA. Lo único que los diferencia es que para preparar magistrales se requieren buenas prácticas de elaboración y para preparar pues, productos a nivel industrial se requieren buenas prácticas de manufactura. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en pantalla estamos viendo un ciclo general de la cadena productiva del cannabis. En la primera línea, donde observamos las flechas verdes, podemos ver, digamos, lo que es la fase del cultivo. Aquí entonces yo parto de una semilla, obtengo unas investigaciones donde caracterizo mis variedades y finalmente obtengo un cultivo. A partir de ese cultivo, en la segunda línea, voy a hacer la fabricación del derivado. Entonces, como les decía, la normatividad colombiana previó que este paso por el derivado era obligatorio y, por tanto, digamos que estableció una licencia para fabricación de derivados que en la actualidad es otorgada por el INVIMA. Una vez yo obtengo ese derivado, llego a un ciclo que es normal para cualquier estupefaciente en el país. Entonces, en este ciclo, yo puedo pasar a obtener productos terminados a partir de esta materia prima, este derivado que se considera materia prima y que no puede ser usado bajo ninguna circunstancia para un uso médico directo. O sea, yo no podría comprar un derivado y usarlo directamente sobre un paciente porque, pues, digamos que es una materia prima y todavía no está adecuada farmacéuticamente para este uso. Entonces, yo puedo o preparar un medicamento magistral o preparar un medicamento con registro sanitario, o puedo exportar, digamos, este derivado para que se fabrique el producto terminado en otros países, o puedo realizar actividades de investigación. Muy importante, a partir del derivado se inician todos los controles regulares que se tienen para cualquier estupefaciente por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. Aquí, para resolver una pregunta que estaban haciendo en el chat, ¿cuándo se consideran productos controlados? Cuando tienen concentraciones superiores al 0.2% de THC. Entonces, si bien es cierto, tenemos una diferenciación entre cannabis psicoactivo y no psicoactivo, para determinar el grado de fiscalización en Colombia, debemos acogernos a lo que dice el artículo, el numeral 96 del anexo 1 de la resolución 315 del 2020, donde se indica que cualquier producto o derivado que contenga 0.2% o más de THC es controlado en Colombia y está bajo la competencia del Fondo Nacional de Estupefacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como digamos que la idea de la charla era ver un poco el nivel de avance frente al desarrollo de la industria del cannabis, aquí tenemos una diapositiva donde podemos ver cómo han avanzado los cupos en el transcurso del tiempo. Entonces, en el año 2019, aprobamos 78.000, el grupo técnico de cupos aprobó 78.000 plantas. Para la vigencia 2020, aprobó 1.600.000 plantas. Y para la vigencia 2021 aprobó 1.790.000. Eso es lo que se ha aprobado hasta este momento por parte del grupo técnico de cupos. Como no hemos acabado el año, pues se presume que vamos a aprobar muchísimo más en lo que resta de la vigencia. Esto muestra un poco cómo se ve el desarrollo de la industria del cannabis, muestra cómo efectivamente las entidades de gobierno responden a las necesidades de la industria, pues respondiendo a los trámites que se radican ante el Estado, y pues cómo la industria ha venido progresando en sus niveles de cultivo y de fabricación de derivados. Entonces, como podemos ver en la parte de arriba, para la fabricación de derivados también se observa un claro avance. Para el año 2019 aprobamos 5.000 kilogramos de cannabis.
Para el año 2020 aprobamos 68.000 kilogramos de cannabis y para la vigencia de 2021 ya llevamos 18.000 kilogramos de cannabis aprobados. Es decir, 218 toneladas de cannabis aprobadas. Obviamente, como no ha terminado el año, esperamos aprobar muchísimas más y esperamos, pues, digamos, que el desarrollo de la industria continúe, digamos que en la vía que va y pues continúen estas etapas de cultivo y fabricación de derivados a nivel nacional. Importante mencionar, como lo decía la doctora Seraya, en este momento la mayoría de cupos de fabricación de derivados se autorizan para la exportación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les venía diciendo, cuando yo requiero utilizar cannabis psicoactivo, es decir, mayor al 1% de THC, yo puedo dar diferentes usos a esos cupos. Entonces, tengo 3 vías, las vimos en la diapositiva previa: investigación, uso nacional y exportación. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva únicamente para aclarar un poco lo que nos preguntaban hace un rato sobre los límites de fijación. Entonces, básicamente, como ven en la diapositiva, para el cannabis, que estamos hablando exclusivamente de la flor, en la primera franja, tenemos cannabis psicoactivo y cannabis no psicoactivo. Cannabis psicoactivo por encima del 1% de THC, cannabis no psicoactivo por debajo del 1% de THC. Cuando hablamos de derivados, que es este producto de extracción que explicamos previamente, tenemos productos no fiscalizados, derivados no fiscalizados, los que están por debajo del 0.2% de THC, y por encima de ese 0.2% de THC van a ser derivados fiscalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier actividad que se haga con estos productos fiscalizados debe estar informada o autorizada por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. De manera similar, cuando hablamos de productos terminados, es decir, algo que ya puede ser usado en humanos o en animales, cuando tenemos contenidos por encima del 0.2% de THC, son objeto de control por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para ver un poco qué ha pasado con la investigación en Colombia, entonces tenemos esta diapositiva donde podemos observar que en Colombia se han aprobado una gran cantidad de cupos en investigación. El nivel de avance en estos cupos es bastante grande. Tenemos, digamos, que representación en diferentes zonas del país. La mayoría de empresas desde el año 2018 están enfocadas en la investigación y esto tiene una lógica porque, pues, obviamente, lo primero que tuvieron que hacer las empresas fue investigar, determinar qué tipo de productos iban a fabricar, determinar qué variedades le eran útiles para, pues, digamos que cosechar. Y pues esto hizo que el enfoque en investigación fuera el que se desarrollara durante los primeros años de la implementación normativa. ¿A qué se dedicaron estas empresas o los licenciatarios de cannabis durante estos años? A hacer la caracterización de derivados principalmente, a hacer investigación clínica, esto pues está en menor proporción, pero ya se están haciendo algunas investigaciones, y a la fabricación de lotes pilotos de estos productos terminados. Es básicamente lo que se ha hecho con los cupos de investigación hasta la fecha. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, frente al uso nacional, es decir, cómo nos encontramos en el uso, en la disposición de cannabis a nivel nacional en este momento. Como bien lo decía la doctora Soraya, en este momento tenemos 4 empresas autorizadas en el país para la fabricación de medicamentos magistrales. Estos medicamentos magistrales, digamos que tienen un alcance específico. Normalmente el INVIMA ha otorgado unas buenas prácticas de elaboración, pero estas buenas prácticas de elaboración normativamente tienen que tener una especificidad o un alcance exclusivo para cannabis. Es decir, a mí no me sirve cualquier buena práctica de elaboración que me presenten, sino que tiene que decir que tiene alcance específico para cannabis. Una empresa que tenga ya buenas prácticas de elaboración debe solicitar la ampliación de estas buenas prácticas de elaboración ante el INVIMA para que, pues, el INVIMA indique que sí efectivamente pueden fabricar medicamentos magistrales con cannabis. Entonces, aquí está la distribución en el país. Esto no quiere decir que, como solo están ubicadas en estas regiones, sean las únicas, digamos que las únicas partes del país donde se estén preparando medicamentos magistrales o donde la gente tenga acceso a esos medicamentos magistrales, porque lo que han hecho las empresas licenciatarias es, en cumplimiento de la normatividad vigente, verificar cómo se puede hacer la dispensación siempre y cuando se cumplan con los preceptos establecidos en el decreto 2200, resolución 1403 del 2017, que indican cómo se debe hacer la dispensación de medicamentos magistrales en el país. Frente a las indicaciones, como bien nos decían previamente, pues hay algunas indicaciones no están aprobadas oficialmente en el país, es decir, no es que
estas indicaciones ya tengan una aprobación específica. Lo que está haciendo el INVIMA en los momentos de la verificación de indicaciones es que se presenten estudios o soportes bibliográficos de las indicaciones cuando se hace la visita del INVIMA. Y es el INVIMA el que verifica esta información y determina el grado de cumplimiento de cada una de las empresas. Un segundo que se me va a descargar el computador. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, frente al uso nacional que tenemos, entonces ya vimos lo que tenemos en avance en términos de preparaciones magistrales, pero en este momento en el país también se cuenta con algunas autorizaciones de productos que cuentan con registro sanitario. Entonces tenemos el Sativex como un ejemplo, este tiene registro hace varios años en el país, este es un producto que no se fabrica en Colombia, es un producto importado, frente al cual el fondo también ejerce un control. Nacional de Estupefacientes, solicitamos previsión y controlamos su importación en el país, así como las formas. También tenemos otro producto como el Nebior, es un producto que fue aprobado en el 2020. Ese sí es un producto fabricado en Colombia, está clasificado como un producto con registro sanitario en INVIMA de medicamentos de síntesis. La modalidad bajo la cual está aprobada es fabricar y vender. Y pues están indicados principalmente para convulsiones, como coayudantes de las convulsiones. Recientemente, y este pues aquí no tiene nombre, se ha aprobado una indicación para un producto fitoterapéutico, esto ocurrió en junio del 2021, como coayudante en el tratamiento de las convulsiones, sin embargo no se nombra el registro sanitario, teniendo en cuenta que pues aún no está en firme el registro sanitario, sino se lleva, en este momento, hasta ahora la Comisión Revisora del INVIMA aprobó, digamos, esta indicación para un producto fitoterapéutico. Siguiente diapositiva. Frente a la exportación, como nos indicaba la doctora Soraya, la mayoría de los cupos en la actualidad son solicitados para exportación. ¿Cuál es el nivel de avance para esta exportación de derivados o productos terminados de cannabis? El nivel de avance nos muestra que hasta la fecha se han importado a 11 países del mundo derivados o productos terminados de cannabis. El año pasado, en la vigencia 2020, el equivalente a 3.000 kilogramos de cannabis. Yo no exporto el cannabis porque pues hasta la fecha no está permitido, pero básicamente lo que sí exporto son los productos terminados o los derivados. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer el cálculo de cuánto cannabis se ha consumido en términos de exportación, lo que hacemos es devolvernos en cuánto cannabis fue necesario para fabricar estos derivados o estos productos terminados. Allí es donde les podemos mostrar la equivalencia de que el año pasado se calcula que se autorizaron 3.000 kilogramos para salir del país transformados como derivados o productos terminados. Siguiente diapositiva. Frente a la implementación normativa, y ya para finalizar, entonces básicamente hemos tenido varios retos en la implementación normativa. Hemos tenido varias, digamos, retos desde el punto de vista técnico, cosas que no fueron contempladas en la normatividad inicial, una de las cuales es las modificaciones. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que los cupos se habían otorgado o que el modelo que se había diseñado dentro de la normatividad, pues era un modelo que de pronto en la práctica era un poco estricto. Y un poco estricto, ¿por qué? Porque normalmente para estos cupos, que creo que no lo mencionamos digamos que en la parte previa, pero es importante mencionarlo en este momento, y es los cupos siempre se otorgan de manera previa. En el caso de cannabis yo no puedo decir yo inicio un cultivo y con este cultivo yo espero a ver quién viene y me lo compra. No, yo siempre tengo que justificar una necesidad. Yo digo, voy a tratar 2.000 pacientes para el dolor y estos 2.000 pacientes que voy a tratar para el dolor, para eso requiero cultivar 100 toneladas de cannabis, 100 kilogramos de cannabis, lo que requiera. Y a partir de eso es que el grupo técnico de cupos hace una autorización. Entonces, el marco normativo que estableció en Colombia hizo que el esquema de cupos que teníamos era un poco estricto. Se tenía que pedir con mucha anticipación el cupo y esto hacía que cuando ya se llegaba a obtener, por ejemplo, el derivado para exportación, pues digamos que el licenciatario ya no tenía posibilidad de venderlo porque pues ya el cliente no estaba allí, ya el país de destino tenía que cambiar, ya el licenciatario tenía otros negocios comerciales distintos y tenía que hacer algunas modificaciones a los cupos. Entonces, recientemente hemos empezado la aprobación de modificaciones y notificaciones de novedades de los cupos, donde los licenciatarios nos informan
nos informan básicamente que van a generar algunos cambios que no impactan en el, digamos que en el fondo del cupo, pero que sí les permiten tener mayor grado de maniobrabilidad cuando hablamos de, digamos, de estas necesidades comerciales. ¿Qué otros retos hemos tenido? Unificación de permisos a nivel internacional, como digamos que bien lo veíamos previamente. Uno de los puntos más importantes que se manejan en este momento es la exportación, y pues esto ha hecho que empecemos a recibir documentación de otros países, particularmente certificados de importación, que son uno de los requisitos para expedir el certificado de exportación del Fondo Nacional de Estupefacientes, y estos permisos de importación muchas veces no coinciden con los que nos exige la normatividad internacional. Entonces hemos tenido que ponernos en contacto con los países homólogos, hablar con ellos y pedirles, digamos, que nos alineemos para que todos cumplamos la normatividad, pero que esto no sea un impedimento al comercio internacional y pues al desarrollo de la industria. Como les explicaba previamente, hemos tenido dificultades en la variabilidad de procesos. Allí nos hacían una pregunta en el chat donde nos decían, ¿qué hago yo si obtengo derivados psicoactivos de variedades no psicoactivas? Hasta la fecha, como les decía previamente, los cupos se otorgan para cannabis psicoactivo o para la obtención de derivados psicoactivos. Si yo, dentro de mi proceso productivo, me doy cuenta que estoy obteniendo derivados psicoactivos a partir de variedades no psicoactivas, lo que tengo que hacer es pedir un cupo. Como el cupo no se puede pedir previamente, básicamente lo que se tiene que hacer es con anticipación pedir el cupo. Cuando yo ya sé que mi proceso productivo va a generar esto, hay empresas que vienen solicitando cupos desde el año pasado, dicen yo tengo una variedad no psicoactiva, está por debajo del 1% de THC, pero yo sé que en el proceso productivo, en un proceso productivo lógico y técnico, voy a obtener derivados psicoactivos. Entonces las empresas con anticipación, conociendo este comportamiento, piden el cupo, el grupo técnico de cupos lo evalúa, lo analiza, si está conforme lo aprueba, y allí las empresas pueden seguir el trámite sin ningún problema. Frente a ello, pues digamos, tenemos varios casos de empresas que han exportado a varios países, y pues esto hace que se demuestre cómo el Estado responde a las necesidades de, digamos, de los industriales, a necesidades. Creo que se cayó la señal. Mauricio, ¿tiene señal? Doctora Soraya. Sí, señora, yo sí. Yo también estoy escuchando, pero sí, no escucho a Karen, no la veo. Creo que Karen sí, creo que se le cayó la señal a Karen. Bueno, entre tanto, mientras se conecta de nuevo, recordarles nuevamente, en el chat colocamos el enlace. Allí les haremos llegar, sí, se le cayó el wifi. Allí les haremos llegar toda la información. Doctora Karen. Hola, ¿cómo están? Disculpen, Hola. que se me desconectó un segundo. Tranquila. Ya simplemente para finalizar, entonces, algunos de los retos adicionales, como mencionaba la doctora Soraya, es la necesidad de desarrollar un marco normativo para el uso de estos derivados de cannabis y productos terminados con usos veterinarios, y pues algunos retos en términos de compatibilidad normativa, como el decreto 2200 y la resolución 1403, que pues digamos que ya en la práctica nos dimos cuenta que no se alineaban mucho, pero que finalmente estamos buscando soluciones para no generar una restricción inadecuada en el comercio de estos productos que tienen un fin médico y científico, y eso es lo que hay que resaltar, pero que pues deben estar bajo los controles que hemos establecido previamente. Eso era todo por mi parte, muchas gracias. Doctora Karen, muchas gracias. Se nos agota el tiempo. Le quiero dar la palabra a la doctora Soraya para que cierre y para que nos cuente cuáles son los principales retos del sector. Doctora Soraya. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos despachando desde la Avenida Barranquilla, donde tenemos reunión con el Prede Atlántico para el día de hoy. Bien, para finalizar, pues ustedes se pudieron dar cuenta de la calidad de personas que están trabajando desde el Fondo Nacional de Estupefacientes. Las discusiones son enormes, esto solamente es cannabis. Nosotros discutimos sobre todos los temas de medicamentos especiales, control, fiscalización, medicamentos, monopolio, y realmente el tiempo es inacabable allá en el Fondo Nacional. Entonces, dentro de los retos que yo quiero decirles a ustedes es, la verdad, a mí me encantaría que en Colombia hubiese mayor cantidad de esfuerzo sobre los estudios clínicos que nosotros tenemos que hacer para poner en funcionamiento el cannabis medicinal. Es así entonces como yo considero que el espíritu de la ley que hemos
que estamos analizando en este momento, la 1787, pues que era el fin medicinal y científico, se da para otros países, pero en Colombia es una paradoja, que solamente el 5% de todos los licenciatarios del país estén trabajando en cannabis medicinal, mientras que se están beneficiando de nuestro cannabis el 95% de nuestra producción a nivel internacional. Entonces, una de las invitaciones es que ustedes conozcan que cannabis es un PIN, un proyecto de interés nacional y sectorial, básicamente, y que esto hace que habría en el país, digamos, muchísimos beneficios. Todo lo que tiene un PIN es que pues, se va para las regiones el recurso, hay obviamente un talento humano que está contratado de manera formal, existen recursos para la nación, es decir, ser PYME nos hace muy fuertes y eso nos hace que no solamente estemos como la mayoría de los licenciatarios pensando en tener un predio y empezar a crear, digamos, a sembrar las semillas y demás y llegar hasta ahí, sino que nosotros tenemos que seguir avanzando mucho más. O sea, el reto, la propuesta para todos ustedes, los que nos están escuchando, es avancemos mucho más, sigamos hacia la investigación, pero no la investigación de la planta, del cultivo, que era lo que hablaba Karen, sino la investigación clínica, la investigación médica que tanto necesitamos para realmente no solamente hacer uso de este cannabis que hacemos de manera subterfugia, porque la cantidad de, digamos, cannabis desviado o cannabis ilegal o cannabis ilícito en este momento que no tiene los parámetros como tal, pues es enorme. Usted va por cualquier parte y usted encuentra una cantidad de farmacias y encuentra una gran cantidad de personas que lo hacen obviamente con la mejor intención, pero que no han hecho ningún esfuerzo realmente por hacer ningún estudio que nos permita tener unas indicaciones mayores, una mayor apertura de indicaciones, en primer lugar clínicas, que pudiéramos de todas maneras hacer un mejor uso de este cannabis para, digamos, tener otra alternativa. Es que tener cannabis es tener una nueva materia prima, que bien escasas que están las nuevas materias primas y nosotros teniendo cannabis para hacer desarrollos medicinales y no las estamos utilizando. Para ello, entonces, nosotros tenemos un mecanismo integrador también. Los licenciatarios están muy cansados realmente de todo lo que nosotros les hemos hecho pasar, porque una parte la tienen que hacer el Ministerio de Justicia, todo lo que tiene que ver con el cultivo, con las siembras, con el ICA. Luego tienen que pasar al INVIMA, a todo lo que es el trámite de licencia. Luego tienen que pasar al último lugar, que siempre es el Fondo Nacional de Estupefacientes. Nosotros, fíjense ustedes que siempre pasamos por los demorados. Siempre el Fondo Nacional de Estupefacientes es catalogado como la última parte y no, es que el fondo es el que nos quiere dar el registro, la licencia, la inscripción, pero no hay tal. Esto no solamente pasa en cannabis, pasa en los medicamentos de control especial en general. Somos la última eslabón y por eso todo el mundo está tan cansado de los trámites que tienen que finalmente siempre el fondo no tiene buena presentación. Sin embargo, estamos desarrollando a través del Ministerio de Justicia, que fue por ley catalogado como el que tenía que hacer esta parte nominal, del mecanismo de integración del control del cannabis, que es el MIC, y allí van a centrarse todos los trámites. Estamos firmamos ya un convenio de cooperación entre todas las entidades y nosotros vamos a tener desde ahí todos los trámites de cannabis centrados en una sola parte para que no haya que reprocesar nombres, sitios, predios, licencias, números, NIP, que estamos haciendo siempre, pero además de eso para que tengamos una comunicación conjunta. Luego, la respuesta de si estamos apoyando a la industria, lo estamos haciendo para que ustedes disminuyan los trámites y se haga una ventanilla única de cannabis, así como está este uso de la ventanilla única de cannabis para comercio exterior. En términos generales, ¿qué queremos del cannabis que ustedes nos van a proporcionar? Un cannabis seguro, un cannabis que sea lícito, un cannabis que sea eficaz, por supuesto, un cannabis que me lo formule mi médico, por supuesto, porque esto tiene que ir con todas las reglamentaciones, no este cannabis, como les digo, subterfugio que lo encontramos en todas partes, con una cantidad de frasquitos oscuros, sin ningún tipo de etiqueta que estamos consumiendo las personas sin saber qué es lo que nos estamos tomando. Entonces, a todos los licenciatarios les quiero enviar un mensaje de muchísimo agradecimiento por haber creído en la normatividad 1787. Sigan impulsando su industria, creo que vamos a tener muy buenas noticias, creo que en un futuro vamos a tener un cannabis regulado, pero además de eso, unos trámites que para ustedes van a hacer y van a facilitar su forma de hacer industria para el país. Mil gracias y gracias a la OAPES por habernos dado esta oportunidad de expresarnos y de mostrarnos como el Fondo Nacional de Estupefacientes, una entidad que tiene muchísimo que dar y muchísimo
que agradecer también. Mil gracias. Doctora Soraya, muchas gracias. Muchas gracias al equipo del Fondo Nacional de Estupefacientes, a la doctora Claudia, a la doctora Gloria, a la doctora Karen, a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. El tiempo se nos agotó. Quedaron algunas manos levantadas haciendo preguntas, pero pueden remitir sus inquietudes, por favor, al correo electrónico comunicacionesfne@minsalud.gov.co y allí seguramente tendrán un contacto directo y unas respuestas mucho más personalizadas frente a sus inquietudes. Quisiera darles la palabra para que se despidan a nuestras invitadas. Doctora Claudia, tienes el micrófono cerrado. Gracias. Pues nuevamente agradecerle a los coordinadores del espacio de diálogos en salud, a los asistentes. Como lo mencionaba la directora, pues esta es una breve realmente descripción de lo que el fondo hace en su diario vivir. Y realmente pues muestra nuestro compromiso con todo este crecimiento que tenemos del sector cannabis, con fines médicos en el país. Y pues aquí seguiremos pendientes de responder todas sus solicitudes y sus intereses y sus inquietudes al respecto. Muchas gracias, doctora Claudia. Doctora Gloria. Igualmente agradecer el espacio y la oportunidad de poder compartir y charlar sobre este tema tan importante desde todos los puntos de vista para el país. También me sumo a todas las manifestaciones que se han hecho desde el fondo frente a que estaremos muy atentos, como lo han estado todas las entidades de gobierno, a impulsar este sector, a entender que es una gran alternativa farmacéutica y que los trabajos que se hagan tanto por parte del gobierno como por todos los actores que han decidido participar, pues contribuyen a mejorar la salud de los colombianos y eso pues será muy satisfactorio para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente la doctora Karen. Bueno, finalmente también agradecerles e indicarles que el gobierno y las entidades que hacemos parte del mismo estamos encaminadas en ser eficientes, en que seamos un apoyo para los industriales y para el desarrollo productivo de cannabis en Colombia, obviamente siempre garantizando la calidad, seguridad y eficacia de estos productos, que es lo más importante, que los pacientes tengan productos que les sirvan para el tratamiento de sus patologías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Seguramente tendremos otra sesión, doctora Soraya, porque el tema es amplio y complejo y ha tenido bastante acogida, de manera que seguramente estaremos extendiendo una nueva invitación para que abordemos nuevamente este tema, en todo el tema de medicamentos especiales y lo que ustedes consideren interesante. Y a nuestros invitados desearles un feliz día. Nosotros estamos enviando en los próximos días la presentación que nos compartió hoy el Fondo Nacional de Estupefacientes con los datos de contacto y demás temas de interés del Ministerio. Invitarlos desde ya para el 19 de agosto tendremos nuestro siguiente Diálogos en Salud, versión número 56. Estaremos abordando un tema de mucha importancia que es el Plan Decenal de Salud Pública, los avances que se están dando en esta materia por parte del Ministerio y que seguramente beneficiarán al país y al sector. Entonces, una feliz tarde para todos y hasta luego. Que estén muy bien. Mil gracias Gracias, Valeria. Gracias al equipo del Grupo de Estudios Sectoriales, a todo el equipo de la OAPES. Feliz día. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.